El tema del video de hoy es de muchísima utilidad y de gran importancia para todos aquellos abogados que se quieran dedicar o que se estén dedicando al derecho corporativo y que tratan con empresas transnacionales o que tienen que hacer negociaciones con personas de otros países, fundamentalmente en el video de hoy con personas de habla inglesa o personas anglosajonas, como por ejemplo de los Estados Unidos o del Reino Unido o de cualquier país que tenga este sistema. El día de hoy he hecho este video de forma reducida. Es una especie de resumen en un webinar que he hecho para YouTube exclusivamente, ya que este curso lo he dado y lo suelo dar en varias horas y que abarca muchos más temas. El día de hoy te voy a presentar este webinar de documentos importantes en materia corporativa en inglés. No es un curso en inglés, ni mucho menos. No es un curso de inglés jurídico. Simplemente es un pequeño webinar resumen de un curso mucho más grande, en español desde luego, pero de documentos corporativos en inglés. Lo pretendí hacer de una forma muy fácil, dinámica, entendible para estudiantes de derecho y también para abogados que ya ejercen esta profesión en esta rama. Así es que sin más te invito a que me sigas en este webinar. Pues bien, comencemos con el tema que hoy te quiero traer a colación. El inglés jurídico es algo sumamente importante y como te he comentado en varios videos, debes de aprender inglés sin lugar a dudas. No hay pretexto para no saber inglés, ya que pues con tratados de libre comercio como el TEMEC, por ejemplo, pues la verdad de las cosas es que se vuelve indispensable dominar un idioma distinto al español. Si es inglés, que mejor. Y además, si puedes hablar otro idioma aparte del inglés, pues desde luego que te va a servir muchísimo y hoy te voy a demostrar por qué. Quiero empezar a platicarte del tema que vamos a ver el día de hoy de una forma sencilla y de una forma muy puntual, la verdad. Vamos a ver. Temas de derecho corporativo en inglés. Hoy elegí temas selectos, temas muy precisos como los siguientes. Primero que nada, te quiero decir de una forma puntual que hoy vamos a ver dos temas, dos columnas vertebrales. Primero, pactos entre accionistas en inglés. ¿Qué se puede hacer frente a ciertas eventualidades que pueden ocurrir en la vida de una empresa? Por ejemplo, como las tomas hostiles de control o tomas de control hostiles, lo que son las hostile takeovers, que se llaman en inglés, y los documentos corporativos más importantes que existen en torno a la empresa en inglés. Entonces, esto, como lo comenté en el preámbulo del video, es parte de un curso muy extenso que yo suelo dar, en donde se ve lo siguiente. Primero, en ese curso, que no es el de hoy, sino es el curso completo, que si te interesa me puedes localizar, me puedes buscar y yo te podré dar detalles respecto del mismo. Vemos, por ejemplo, pactos entre accionistas, en inglés desde luego, asambleas y minutas, en inglés también. Vemos temas de gobierno corporativo, clases y series de acciones, acreditamiento de la personalidad. Por ejemplo, ¿cómo acreditas en México la personalidad de una empresa extranjera? De una Limited Liability Company, por ejemplo, o de una incorporation. Son temas muy importantes, muy finos, que no cualquier asesor te va a dar. Por lo tanto, acreditar la personalidad jurídica, en este curso te doy tips, te doy consejos prácticos que te van a servir para cuando tengas un documento constitutivo de una empresa en otro idioma y con base en otro derecho. Tipos de documentos en inglés y ejemplos y redacción. Entonces, el curso completo, pues evidentemente que es mucho más amplio y hoy te presento este pequeño resumen. Como podrás darte cuenta, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con el gobierno corporativo. Y en el gobierno corporativo empresarial se surten preguntas, como por ejemplo en las empresas familiares, mejor dividimos y vendemos, repartimos el dinero, no quiero a tu hijo en la administración. Todo este tipo de frases, todo este tipo de pensamientos que suelen darse en una empresa, los atiende y los previene el gobierno corporativo precisamente. En este lado tenemos lo que son Advantages of Corporate Governance, que significan ventajas del gobierno corporativo. Y estas ventajas se ciñen fundamentalmente al incremento del valor de la empresa. Y esto se suele conocer como Raise Capital, todo lo que es un incremento en el valor, cómo se levanta este tipo de valorización de la empresa de alguna manera, la posibilidad de acceso al capital,
pudiendo ser así capital de riesgo, por ejemplo. El capital de riesgo es el que no cotiza en bolsa, y capital, digamos, público, de empresas públicas, es todo aquel que cotiza en bolsa. Y esto en inglés lo conocemos como equity capital o como venture capital, que es capital de riesgo y en oposición al que cotiza en bolsa. Entonces, cuando nos referimos a capital de riesgo, que puede ser venture capital o equity capital, nos referimos a todo aquel que no cotiza en bolsa. Y dentro de ello mismo, esta parte de aquí, que es la misma reducción del riesgo. O sea, si bien es capital de riesgo, hay formas de ir diluyendo un poco todas las contingencias y eventualidades que puede presentarse en una empresa de esta naturaleza. Cumplimiento del objeto social. El gobierno corporativo ayuda, impulsa a la empresa para que no se pierda en el camino y pueda cumplir con su objeto o finalidad social, su giro, su fin. Mejor comunicación interna y externa a nivel de consejo de administración, de asamblea de accionistas, por ejemplo, pero no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, cómo puede regularse, y sobre todo la comunicación con las autoridades en su caso y con distintos órganos, que tiene que ver con el último punto que está aquí abajo, que es la eficacia de la operación de los órganos de la empresa. Pues pueden haber comités de prácticas societarias, comités de auditorías, puede haber protocolos familiares inclusive, dependiendo del tipo de empresa. Pero lo que te quiero decir es que el gobierno corporativo abarca todo esto. Y te quiero dar una fuente muy interesante que te va a llamar la atención y que te será de mucha utilidad. ¿Qué es este? NICE Corporate Governance Guide, que es la guía de gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York, que es la New York Stock Exchange. Esta bolsa de valores, que es la de Nueva York, que es una de las más grandes del mundo, tiene una guía que tú puedes descargar en internet y que te va a dar lineamientos de gobierno corporativo bastante útiles y de vanguardia, y que te van a dar una luz muy importante si tú tienes clientes estadounidenses sobre todo. Aunque no eches en saco roto tampoco y no desaproveches el código o los lineamientos de prácticas corporativas empresariales del Consejo Coordinador Empresarial, que ahí también te da una muy buena luz, ¿no? Y entremos en materia. Vamos a hablar de prácticas de gobierno corporativo, como lo dije al principio, en el tema de las adquisiciones hostiles. ¿Qué significa esto y cómo se dice en inglés? Se dice hostile takeovers. Las hostile takeovers significa que un accionista externo o que va a ser o pretende ser accionista, mejor dicho, va a tomar control de la empresa, probablemente aplastando, diluyendo a los accionistas que ya están ahí, o bien unos accionistas ya dentro de la empresa quieren aumentar su participación y entonces toman un control desmedido de la empresa. Esto se llama hostile takeovers en inglés, que son adquisiciones o tomas de control hostiles. La primera modalidad que te quiero enseñar el día de hoy se llama issue a poison pill, que significa píldora envenenada. Issue es una especie como de emisión, como de establecimiento, establecer, emitir una píldora envenenada. ¿Qué significa esto? En inglés lo vas a escuchar como if you are a private or public corporation and you want to prevent a shareholder from taking over your company, your board of directors can issue a poison pill. ¿Qué significa? Que cuando tienes una empresa, ya sea que cotiza en bolsa o de capital privado, de venture capital o de equity capital, tienes la posibilidad de prevenir a tus accionistas ante una toma hostil y que tomen acción, ya sean los accionistas o los miembros del consejo o los directivos de la empresa. Quien pueda decirlo, los estatutos. Los estatutos de la empresa, los bylaws, los estatutos en inglés son los bylaws, pueden prever esta situación. Cabe mencionar que en inglés shareholder es accionista o stockholder. Si tú lo quieres ver de una forma sinonímica, share y stock son sinónimos para efectos prácticos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Antes de que tomen control las personas que pretenden hacerlo en la empresa, el takeover, los accionistas tienen la obligación de aumentar el capital social para diluir al enajenante. Esto es, antes de que entre la toma hostil, el takeover, antes de eso, se sigue un procedimiento corporativo para que los accionistas que ya están en la empresa aumenten el capital y aumenten así su participación y su porcentaje y su poder en la empresa, y entonces
el ingreso o la adquisición de los nuevos socios se vea disminuida. Esto es para proteger internamente a los accionistas que ya existen en la empresa. Por eso se dice que protege a los accionistas originales. Entonces tú vas a escuchar esta frase o puedes escuchar este contexto de frases o de palabras en inglés. If you're a private or public corporation and you want to prevent a shareholder from taking over your company, your board of directors can issue a poison pill. Significa lo que estamos comentando aquí. Entonces la primera de ellas es el poison pill, que es una píldora envenenada. A esto se refiere. El punto número 2 que te quiero platicar hoy, que te quiero explicar dentro del tema de adquisiciones hostiles, es el Company Crown Jewels Defense. ¿Qué significa esto? Significa que se venden los activos, los assets en inglés son los activos de la empresa, para que al entrar un accionista ajeno, o sea, nuevo, los activos quedan enajenados o quedan vendidos. Entonces se dice que Company Crown Jewels Defense significa defensa de las joyas de la corona de la empresa. Este es un lenguaje coloquial corporativo de negocio que se maneja. Cuando tú escuches que un estadounidense dice Crown Jewels, significa que se está refiriendo a las joyas de la empresa, o sea, sus activos, sus assets. Y sus assets son vendidos ante la toma hostil de un accionista nuevo o que viene de fuera de la empresa. Por eso, si yo tengo noticia de que una persona externa, un tercero, va a adquirir una participación importante de la empresa, yo puedo accionar, yo puedo activar mediante estatutos o bylaws en la empresa que se vendan determinados activos para que sufra una minusvalía la empresa y entonces desincentivar la toma hostil de terceras personas ajenas a la empresa antes de que entre. Y esto lo puedo prever en los bylaws de la empresa. Entonces tú ya sabes, punto número 2, Company Crown Jewels Defense. El punto número 3 que te quiero decir son las LBOs, Transactions, que significa Leveraged Buyout. Cuando tú escuches esto, se refiere a una compra apalancada de empresas. Cuando escuches apalancado, nos referimos a adquisición de deuda. O sea, obtengo una deuda para poder adquirir algo. En términos simplistas, eso significa apalancamiento. Entonces, compra apalancada de empresas con un alto EBITDA. Parece complicado, pero te lo voy a explicar de una forma sencilla. Si yo tengo una empresa filial, por ejemplo, una empresa hermana, una empresa paralela, probablemente una parte relacionada con mi empresa, yo puedo pactar que voy a adquirir parte de su deuda o parte de su capital social porque tenemos un acuerdo intercompañías. Y esto se llama leveraged buyout, que significa que se compran empresas con un apalancamiento con un alto EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Esto significa todo lo que tiene la empresa una vez descontados los impuestos, la depreciación, las amortizaciones, intereses, todo esto que estás viendo tú en la pantalla. Cuando una empresa tiene un alto EBITDA, se entiende en términos genéricos que es una empresa que vale y que es rentable. Entonces buscamos empresas con un alto EBITDA para poderlas adquirir y que nos den un valor agregado importante. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, la deuda en inglés se conoce como debt y el capital se conoce como equity, como lo hemos platicado ya con anterioridad. Entonces, por ejemplo, si en tu empresa tienes mucha deuda pero tienes poco capital, o sea, less debt and more equity, significa que ante una baja de interés en el mercado, de las tasas de intereses en el mercado, se vuelve más atractivo, pues el crédito se vuelve más barato. Si las tasas de interés se incrementan, mi apalancamiento va a ser muy costoso porque la tasa de interés a pagar por ese dinero será muy elevado. Entonces, cuando esto ocurre, pues puede ser muy atractivo si bajan las tasas de interés. De tal suerte que podría pasar que supongamos que un 80% de esa compra la financie un banco. ¿Por qué razón?
porque tenemos tasas de interés bajas. Entonces celebramos un loan agreement, que significa contrato de préstamo, o lo que conocemos contrato de apertura de crédito. Me da dinero un banco a manera de préstamo, loan agreement, y después el 20% lo financia la propia empresa, que está pretendiendo comprar a la otra. ¿Qué significa? Que tenemos que la empresa con una alta deuda por parte del 80% del crédito bancario, con eso se va a financiar y va a comprar a otra empresa. Entonces se trata de una compra de empresas, como te puedes dar cuenta aquí. Es una empresa paralela, probablemente una parte relacionada. Nada más hay que cuidar el tema de los precios de transferencia, ¿verdad? Para efectos fiscales cuando son partes relacionadas, y puede adquirir antes de que lo haga un tercero. Esto es, que se absorbe prácticamente, se hace una compra masiva de la empresa, y esto se suele documentar con algunos documentos que ahorita vamos a ver en el segundo bloque de este webinar. Entonces, número 3, LBO transactions, que significan leveraged buyout, que son compra de empresa con un alto EBITDA mediante el apalancamiento. Por otro lado, el siguiente punto que te quiero platicar, aquí nada más déjenme regresarme. Aquí está. En Estados Unidos, ¿cómo se les llama a estas empresas que están buscando empresas para comprar con un alto EBITDA? Se les conoce como fondos de inversión. Entonces, cuando en Estados Unidos hablas de un fondo de inversión privado, se refieren a inversionistas, empresas que aglutinan capital en una empresa, inversionistas que aglutinan capital en una empresa para que puedan comprar esas empresas con un alto EBITDA. Y les llaman fondos de inversión privado. Pero en México te quiero decir que no podemos llamarles fondos de inversión, porque como puedes ver en la pantalla, el artículo 5 bis de la Ley de Fondos de Inversión prohíbe utilizar la palabra fondo de inversión si no estás constituido con base en la Ley de Fondos de Inversión. Entonces, si tú vas a hacer esta operación en México, sí le puedes denominar leveraged buyout, LBO transaction, por ejemplo, pero no le vayas a llamar fondo de inversión privado. ¿Por qué razón? Aunque el inversionista estadounidense así le diga, no lo puedes hacer aquí porque caerás en una prohibición y te puede sancionar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y te puede poner una multa, ¿no? El siguiente elemento es lo que se conoce como Golden Parachute. El Golden Parachute es un incentivo, es una especie de premio, de fomento que se le da a una persona que tiene poder de mando o influencia significativa en la empresa. Ejemplo, supongamos que una persona con un apellido de una empresa muy importante le da un gran valor agregado. El hecho de que una persona, imaginemos un Slim o un Gates, por ejemplo, esté en una empresa, le da un altísimo valor a esa empresa o a ese consejo de administración dentro de la empresa. Entonces, para incentivar que esa persona no salga de la vida corporativa de la misma, se le dan incentivos mediante diversos mecanismos o métodos. Y esto se le conoce como Golden Parachute. Cuando tú escuches que en Estados Unidos dicen, oye, se va a hacer una operación de Golden Parachute, fíjate cómo lo puedes encontrar. The employee is usually from the higher management of boards of directors. Severance, pay, cash bonuses, stock options. Y esto se conoce como Changing Control Benefits. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, tú quieres mantener a un señor Slim, por ejemplo, en el consejo de administración o como accionista en tu empresa, le puedes dar acciones con opción a venta, con opción a compra, le puedes dar bonos, le puedes dar fondos de pensiones, le puedes dar incentivos, le puedes triplicar aguinaldos, por ejemplo, y no confundir las relaciones laborales con las relaciones corporativas. Estos bonos, evidentemente, que pueden ser premios e incentivos para que la persona se quede ahí. Inclusive, puedes manejarlo como primas sobre acciones. Es decir, que yo en el capital social puedo tener un 3-4% probablemente de la empresa en términos de capital social. Sin embargo, esa acción puede tener una prima económica. Esto es, que tiene un capital no reflejado en capital social, pero que me da un poder de influencia muy importante. Es una especie de cuota, es un dinero, un recurso que le da peso a ese accionista. Hay empresas
que tienen un accionista o dos con el 5% nada más, que con acciones que probablemente valdrán a valor nominal, imagínate 2,000 o 3,000 pesos, pero con una prima de 10 millones probablemente. La prima no se refleja en capital social, pero el valor nominal sí se refleja en capital social. Entonces hay muchas formas de incentivar este tipo de temas, y cuando hay un cambio en el plan de incentivos para los funcionarios relevantes o directivos relevantes de la empresa, porque te dan valor agregado dentro de la misma, se llama Change in Control Benefits. Por otro lado, encontramos lo que se conoce como, dentro de las adquisiciones hostiles, lo que se conoce como drag along o tag along, que son arrastre y adhesión. ¿Qué significa esto? Son cláusulas de arrastre o de adhesión que se presentan en el momento en el que un accionista, por ejemplo, va a vender su participación social, sus acciones. El derecho de adhesión indica que los demás accionistas, conforme a lo que digan los estatutos, pueden sumarse o adherirse a los que van a vender en igualdad de términos y condiciones. Es decir, si te vas tú, me voy contigo de la empresa. Y viceversa. Puedo arrastrar a los accionistas minoritarios o a quien digan los estatutos ante una salida de mi tenencia accionaria, o sea, de mí. Entonces, yo estoy diciendo que puedo arrastrar a los socios para que se vayan conmigo, y al revés, puedo adherirme ante la salida masiva de diversos accionistas. Y esto se conoce como drag along o tag along, y puede estar convenido mediante joint ventures, por ejemplo, o pueden estar mediante estatutos sociales reconocidos, estos pactos entre accionistas. Y tienen fundamento legal. El fundamento legal es el artículo 16, fracción sexta de la Ley del Mercado de Valores y el 198, fracción primera de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y se puede establecer tanto en sociedades anónimas promotoras de inversión como en sociedades anónimas comunes y corrientes. En este momento pasamos al segundo bloque de este webinar, que tiene que ver con documentos corporativos. Documentos y elementos corporativos que son importantes que puedas comprender en inglés. Vamos a ver el primero de ellos. Cuando tú trates con un inversionista extranjero, sobre todo de los Estados Unidos, te vas a encontrar con algo que se llama Certificate of Incorporation or Authenticity, que significa un certificado literal de incorporación o certificado de autenticidad. ¿Qué significa esto? Es un documento que emite el gobierno estadounidense para demostrar, para acreditar la creación, existencia y registro de una empresa determinada en algún estado de los Estados Unidos. Recuerda que en Estados Unidos la materia mercantil o comercial es local y cada estado tiene empresas diferentes y regímenes fiscales y legales diferentes. Entonces, tú puedes encontrarte un Certificate of Authenticity de Texas, de Delaware o de cualquier otro estado en diferentes términos y condiciones. Pero, por ejemplo, cuando llegue un inversionista contigo, es muy normal que para demostrar que su empresa existe, te exhiba un documento como el que estás viendo del lado derecho, en donde únicamente se demuestra que la empresa existe, que lo emitió el estado de Texas en este caso, con fecha determinada, e incluso en la parte final de este párrafo puedes darte cuenta que se han hecho algunas modificaciones a lo que se llaman Articles of Incorporation. Un certificado de incorporación establece en algunos tipos de empresas que una persona llamada incorporator o incorporador crea la empresa sin que necesariamente ese incorporador sea un accionista o vaya a ser un accionista. Si tú lo quieres ver de esta manera simplista, el incorporator es una especie de gestor que crea la empresa para que después los accionistas adquieran o suscriban las acciones de esa empresa. Esta figura no la tenemos en México, por eso puede ser que te haga un poco de ruido. Entonces, cuando creas una empresa de este tipo, quien aparezca en un Certificate of Incorporation puede ser que no sea el accionista actual. Entonces, como puedes ver en esta parte final, se hacen ciertas enmiendas
a los Articles of Incorporations. Los Articles of Incorporations son las reglas, los reglamentos, los estamentos, los estatutos de cómo se va a regular la incorporation, porque en este caso estábamos viendo que es una incorporation. Entonces, en este certificado de autenticidad, el gobierno establece pues que ha tenido algunas enmiendas. Por ejemplo, aquí podemos ver Amendment to the Articles of Incorporation dated on December 21st, 1994, y entre otras algunas modificaciones que puedes ver por aquí, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, y fíjate cómo en la parte inferior derecha aparece Notary Public, State of Texas. Esto significa que el notario público certificó la firma, y recuerda que el notario público estadounidense no se parece en nada al notario mexicano. Acuérdate que el notario estadounidense puede ser una persona común y corriente que no es experta en derecho. En México o en el sistema latino, el notario es un experto en latino. En los Estados Unidos no es así. Lo único que hace es certificar, no es perito en derecho el Notary Public. Aquí tenemos otro ejemplo, Certificate of Incorporation. Como puedes ver aquí, este es un ejemplo distinto. State of Delaware, Certificate of Incorporation of a Stock Corporation. Es una corporación por acciones y del tipo Incorporation. Y aquí puedes ver tú el nombre de la corporación. Ahí le tapé por temas de privacidad, evidentemente. Puedes ver dónde está localizado en esta parte. Aparece el propósito. The purpose of the corporation is to engage any lawful act or activity for which corporation may be organized under the General Corporation Law of Delaware. Como puedes ver, en esta parte se establecen las normas locales de Delaware y el propósito es el que se indica aquí y posteriormente en sus Articles of Incorporations. Se establece el número de acciones. Aquí se establece que esto que ves aquí que dice non-par value share significan acciones sin expresión de valor nominal que tienen fundamento en la ley mexicana y que los Estados Unidos les llaman non-par value share o non-par value shares, ¿no? Si son varios, evidentemente, ¿no? Y aquí está el nombre, como te puedes dar cuenta, del incorporador. El incorporador recuerda muy bien que no necesariamente es o será accionista en la empresa. El incorporador es quien crea nada más la empresa. Y acuérdate también que pueden ser empresas unipersonales. Puede haber limited liability companies, por ejemplo en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, de una sola persona. Este caso que te pongo aquí en la pantalla es una incorporation de una sola persona que se creó así con un incorporador y después lo suscribieron acciones otros accionistas en un futuro. Entonces, esta es una parte muy importante y abajo en la esquina inferior derecha firma electrónicamente el incorporador, se hace en línea en una página web, se pone nombre y firma digital. Como ves, en los Estados Unidos crear una empresa es sumamente rápido y sumamente sencillo. Siguiente punto. Tenemos algo que se llama Subscription Agreement, que se conoce como acuerdo o contrato de suscripción. Te quiero decir que los estadounidenses manejan más el término acuerdo, pacto, que el concepto contrato. Es más común que escuches agreements que contracts. De alguna manera significan lo mismo porque son acuerdos de voluntades. Sin embargo, en la práctica empresarial se emplean para cosas diferentes. Si los usas indistintamente, no es que esté mal, pero no estarás muy alineado o acorde a lo que es la práctica y el vocabulario empresarial en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa el Subscription Agreement? Significa que se van a adquirir acciones de una empresa. Esta figura no existe en México. ¿Por qué razón? Porque cuando yo adquiero acciones de una empresa en México, lo tengo que hacer respecto de un accionista que me venda acciones, porque la empresa no puede venderme acciones, ya que el propietario de las acciones en México es el accionista. Y si yo inyecto capital, suscribo acciones, pero la empresa las emite, no las vende, las emite en virtud del aumento de capital. Sin embargo, en los Estados Unidos sí puede ser que la empresa venda acciones y una persona suscriba esas acciones.
Entonces, esto se conoce como Subscription Agreement. La empresa vende acciones, las emite y el suscriptor se hace socio de una sociedad limitada. Puede ser en una Limited Liability Company o puede ser una Incorporation, por ejemplo. Aquí establecese que podrá poner el tiempo, o sea, puede establecerse inclusive en qué periodo podrá adjudicarse las acciones, porque puede estar sujeto a un tiempo. Puedo firmar un Subscription Agreement en un plazo no mayor a 6 meses para adjudicarme las acciones. Es decir, no las suscribo en este preciso momento, sino que doy un plazo de 6 meses para hacerlo por cualquier razón determinada de negocio. Entonces, puede ponerse un periodo, puede ponerse por partes o por tramos de tiempo. Por ejemplo, decir que suscribo 10 acciones de una empresa, pero en los primeros 3 meses suscribo 3. En los siguientes 3 meses suscribo 3. Y en los siguientes 3 meses suscribo las que quedan, de las 10 que me comprometí a suscribir. Esto lo puede contener el Subscription Agreement. Vencido el plazo, entonces me convierto en socio de las acciones que haya logrado consolidar, si es que había diferenciales, vaya la redundancia, de tiempo, ¿no? Entonces, puedo ser socio limitado. Puedo tener diferentes tipos de derechos corporativos y patrimoniales, desde luego, y puede tener, como aquí lo puedes ver, precedentes, restricciones y garantías. Es común que en un Subscription Agreement se otorguen garantías, por ejemplo, son warrants. Puede ser el caso de que se pongan condition precedents, por ejemplo, no sé, imagínate que en el Subscription Agreement te exigen que para ser accionista de una empresa determinada dedicada a la tecnología, seas experto en tecnología como persona accionista. Ese es un condition precedent, es una condición preexistente al hecho o al acto de suscribir las acciones. Eso se conoce como condition precedent. O restricciones pueden tener también. Estas pueden ser traducidas como cláusulas de no competencia. Entonces, si tú quieres darle acciones de una empresa de reciente creación, casi siempre, el Subscription Agreement se utiliza mucho en empresas que están empezando a levantar capital. Se dice que van a levantar capital y entonces los inversionistas dan su dinero, dan sus recursos y pueden ponerse restricciones. Por ejemplo, te doy acciones, pero no compitas en el ramo de tecnología ni por propio derecho ni en otra empresa. Y eso se establece desde el Subscription Agreement. Y esas son restrictions que se establecen en el contrato o el convenio o el acuerdo de suscripción. Stock Purchase Agreement. ¿Qué tiene que ver esto? Mira, quizá tú ahorita podrías confundir la figura del contrato de compraventa de acciones con el acuerdo de suscripción de acciones. ¿Por qué razón? Porque en el derecho mexicano no tenemos lo que se conoce como acuerdo de suscripción de acciones, ya que, como en un principio lo dije, para que yo sea accionista es porque un accionista me vende o porque suscribo y aporto capital. Pero en los Estados Unidos ya vimos que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? En el Stock Purchase Agreement, que es el contrato de compraventa de acciones, la empresa ya está consolidada. La empresa ya levantó el capital. Ya pasaron por el Subscription Agreement, ya pasaron por lo que es el Venture Capital de los primeros inversionistas, y un accionista consolidado hace una operación de Purchase Agreement, significa de compraventa de las acciones. Ya no se está vendiendo, en términos empresariales, ya no se está vendiendo parte de la empresa, sino que estás vendiendo acciones. Yo sé que esto te causa ruido en derecho mexicano, pero recuerda que estamos hablando de derecho estadounidense. Entonces son figuras diferentes. Application for Shares. ¿Qué significa Application for Shares? Es una especie de postulación, es una especie de aplicación que hago para adquirir una empresa. Cuando yo hago una application, significa que me coloco como posible candidato para adquirir una parte alícuota de una empresa. Por ejemplo, supongamos que es una empresa de tecnología y hay 4 personas interesadas en suscribir acciones privilegiadas de esa empresa de tecnología, pero solamente pueden elegir a uno. Entonces yo hago una application en un documento de Application Shares y explico por qué razón me quiero postular para ser un futuro accionista en esa empresa. Este documento que vas a elaborar como candidato para aplicar, se llama Application for Shares. El siguiente se llama Share Certificate, que es el título accionario.
Este en México lo conocemos como título accionario o título de acciones, que son los documentos que acreditan tu calidad de socio. Por otro lado tenemos el Shareholder Agreement. Shareholder Agreement significan pactos entre accionistas. ¿Recuerdas tú que hace un momento, me voy a regresar, hace un momento vimos las cláusulas de drag along y tag along? Bueno, estas cláusulas que estás viendo aquí pueden estar en estatutos, pero además puedes pactarlos y puedes establecerlos en algo que se llama Shareholder Agreement. Entonces diríamos que mediante un Shareholder Agreement establecimos una cláusula, por ejemplo, drag along o tag along. Tag along clause o drag along clause to enter into a shareholder agreement. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Celebro una cláusula o establezco una cláusula de arrastre o de adhesión mediante la celebración de un acuerdo o convenio entre accionistas. Es un contrato, simplemente. Esta parte, ¿qué significa? Shareholder Accession Deed. Significa un acuerdo escrito, o sea, es un documento plasmado físicamente, evidentemente, para sumar a un accionista a un pacto de accionistas. En México podríamos asimilarlo con un convenio modificatorio mediante el cual se suma una nueva parte en la relación jurídica, hablando como en lenguaje jurídico mexicano. Pero aquí cuando se suma una parte distinta, decimos que es un Shareholder Accession Deed. Deed, entiéndelo como escritura, pero no como escritura pública ante notario, sino como escritura, como un documento escrito. Y accession shareholder significa de acceso al accionista, ¿no? De este lado tenemos lo que se conoce como Shareholder Meeting Minutes. Minuta o acta de asamblea. Son requeridas para el compliance. Entonces, cuando tú escuches de compliance, uno de los elementos del compliance será tener las minutas, las asambleas de accionistas. Y en los Estados Unidos se conocen como Shareholder Meeting Minutes. Cuando tú escuches que los accionistas van a celebrar una shareholder meeting, significa que es una asamblea de accionistas, y minuta es minute. De este lado encontramos el Share Transfer Form. ¿Recuerdas que hace rato hablamos de lo que son la compra apalancada de empresas, las LBOs, que es Leverage Buyout? Bueno, cuando haces una compra masiva de una empresa en bloque, se documenta mediante valga la redundancia, un documento que se llama Share Transfer Form. Y esto es que en ese contrato, en ese documento, lo que se establece son todos los accionistas que están vendiendo y todos los que están comprando, en masa, en bloque. Por eso es común escuchar en Estados Unidos que una empresa compró a otra empresa. En México esta figura no existe tampoco. Entonces, cuando tú escuches Share Transfer Form, significa que son los documentos que acreditan quién compró y quién vendió en bloque la empresa misma. De este lado encontramos lo que son las Share Vesting Agreement. Vesting o vest en este tema empresarial lo vamos a entender como adquisición. Entonces, Share Vesting Agreement significa acuerdo, convenio de adquisición de acciones, que a veces puede estar condicionado. Por ejemplo, en México le llamamos condición suspensiva o condición resolutoria. Te vendo el 10% de mis acciones o de mi tenencia accionaria siempre y cuando inviertas $10 millones en esta empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a emitir voy a redactar un Share Vesting Agreement, que es un acuerdo de adquisición de acciones por parte de esa persona, pero sujeto a condición de que invierta $10 millones en esta empresa. El siguiente punto o el siguiente documento son Shareholder Proxy Forms. Significa un poder simple o una carta poder para actos corporativos. Cuando tú escuches en materia corporativa, por ejemplo, que un estadounidense dice, oye, necesito un proxy, I need a proxy, I'm gonna go with the proxy to the shareholder meeting. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que va a ir una persona en mi representación. Proxy es una carta poder. Y el fundamento en el derecho mexicano está en el 192 de la Ley de Sociedades Mercantiles.
En los Estados Unidos se conocen como Shareholder Proxy Forms y sirven, por ejemplo, para ejercer el derecho de voto. Entonces yo puedo poner en el proxy cómo vas a votar, quién va a ser mi representante, qué tiene que decir, qué no puede decir. En fin, yo establezco lo que quiero que él haga en representación mía en una asamblea de accionistas. De este lado, ya casi para terminar, tenemos los Shareholder Resolution General, o también conocidas como Resolutions Adopted by an Unanimous Written, que significan las famosas RUAs. En México las conocemos como resoluciones unánimes de accionistas. En Estados Unidos te las vas a encontrar como ya sea como Resolutions Adopted by Unanimous Written, que son resoluciones unánimes escritas haciendo una traducción literal, y Shareholder Resolutions General Resolutions significan resoluciones generales de accionistas. En México las conocemos como resoluciones unánimes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en México las RUAs las tienen que firmar todos los accionistas. En los Estados Unidos, como depende de cada estado, podría llegar a ocurrir que no tengan que firmar todos los accionistas, sino que basta la declaración, por ejemplo, del manager de la empresa, para que se tenga por cierto lo que están resolviendo de forma unánime los accionistas, no en asamblea, sino resolución unánime fuera de asamblea. Y así se conoce en inglés. Voting Agreement. ¿Qué significa Voting Agreement? Significa acuerdo para ejercer el derecho de voto o derechos corporativos en general. Yo tengo interés, por ejemplo, que si te voy a vender acciones de esta empresa, quiero seguir teniendo cierto control. Entonces, en un acuerdo satelital o paralelo, puede ser un joint venture también, voy a establecerte cómo vas a ir a votar en esa empresa, en esas asambleas de accionistas. ¿Por qué razón puede ser? Porque puede ser que yo tenga el know-how, la expertise de esa empresa y haya disminuido mi participación, pero no pierdo control porque al que le vendí le establezco lineamientos de cómo votar. Estoy controlando sus acciones de forma indirecta. Esto lo tenemos en México, parecido. Se conoce también como sindicación de acciones. La sindicación de acciones significa que mediante un contrato de sindicación precisamente, los accionistas comprometen su voto fuera de la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo soy accionista, yo me comprometo, por ejemplo, con un acreedor a velar por sus intereses en mi empresa. Entonces yo se lo pongo por escrito y en el acuerdo de sindicación le pongo: voy a votar que siempre recibo dividendos porque si no, pues ¿cómo te pago? Voy a votar en favor de la aprobación de balances siempre y cuando estén auditados, por ejemplo. ¿Para qué? Para garantizar que voy a tener un flujo de efectivo y te voy a poder pagar, por ejemplo. Eso se llama sindicación de acciones. Comprometo mi voto con un tercero ajeno a la sociedad. Y esto en Estados Unidos lo puedes encontrar como Voting Agreement. Y ahí se establece cómo va a votar ese accionista o alguna otra persona determinada, ¿no? Y bueno, esto fue nada más una pequeña demostración de lo que podríamos platicar en un curso completo de documentos corporativos en inglés. Tú ya sabes dónde encontrarme en mis redes sociales, en Instagram Edgar Reina 2, en YouTube igual, en TikTok estoy como Edgar A. Reina y mi correo electrónico rodriguezreina@edmespecialistas.com. Y bueno, hemos llegado al final de este webinar que creo que se terminó extendiendo un poco más, pero espero que haya sido de tu utilidad, espero que te sea práctico, que haya sido claro, que te sirva. En el curso extenso yo te platico y te enseño instrumentos ante Fedatario Público Mexicano de cómo acreditar la personalidad de un manager en una LLC, por ejemplo, cómo darle personalidad jurídica en México, cómo regularizarla en México, qué documentos necesitas, qué ver en un poder extranjero. En un curso de esa naturaleza también te explico cómo redactar enmiendas a un contrato, por ejemplo, porque tienen nombres diferentes. Aquí son convenios modificatorios, en Estados Unidos son enmiendas o amendments que se llaman en los Estados Unidos. En fin, todos esos detalles finos te los platico en un curso más extenso. Si te interesa, búscame por mis redes sociales o búscame mediante mi correo electrónico, estaré a tus órdenes. Muchas gracias por haberme seguido, suscríbete, ya sabes, suscríbete y nos estamos viendo hasta muy pronto.